Hola a todos, soy el profesor Ronaldo do Amaral, professor de Histologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, em primeiro lugar, me gostaria de agradecer a invitação para dar esta classe em la que vamos a falar sobre os exosomas, o futuro de los ortobiológicos. Pero antes de hablar de los exosomos, me gustaría recordar rápidamente algunos conceptos sobre ortobiológicos. Según la Academia Estadounidense de Cirujanos Ortopédicos, los ortobiológicos son terapias desarrolladas a partir de sustancias biológicas naturales que pueden ser utilizadas por especialistas en ortopedia para, en primer lugar, aliviar el dolor y otros síntomas de ciertas afecciones ortopédicas, como la osteoartritis temprana, lo que puede ayudar a retrasar la necesidad de cirugía. Mejorar la capacidad del cuerpo para recuperarse de lesiones por uso repetitivo, como distensiones de ligamentos o tendones, lesiones del cartílago o fracturas. En algunos casos, mejorar la recuperación después de una cirugía ortopédica. Y todo tipo de tratamento também se conoce comúnmente como medicina regenerativa ortopédica. Entonces, tenemos como ejemplos de ortobiológicos el plasma rico en plaquetas, la viscosuplementación con ácido hialurónico, el tejido adiposo fragmentado con la microfragmentación, la nanofragmentación, la propia fracción vascular estromal, donde encontramos las células madres mesenquimales derivadas del tejido adiposo, y los aspirados medulares, donde también encontramos las células madre mesenquimales, en este caso derivadas de la médula ósea. Independiente del tipo de ortobiológico, los resultados son muy prometedores. Aunque todavía existen pocos estudios de alta calidad y muchas posibilidades de mejorar los protocolos. También, además, hay pocos estudios comparativos entre tratamientos y aplicaciones. Por ejemplo, no sabemos con mucha convicción si las células madres de tejido adiposo son más indicadas para una aplicación específica, un tecido como el cartílago, el tratamiento de degeneraciones del cartílago, en comparación con las células madres de la médula ósea. Hay muchas preguntas a serem respondidas. De qualquer maneira, independentemente do ortobiológico, notamos que todos são agentes de comunicação celular. O PRP, por exemplo, contém diversos fatores de crescimento e citocinas, como o TGF-beta, o fator de crescimento de fibroblastos, o VRF para angiogênesis, o PDGF, interleucinas, etc. E as próprias células mesenquimales presentes em produtos como o tejido adiposo ou os aspirados medulares, com o tempo foram perdendo aquela ideia de que podiam diferenciar-se facilmente em um tipo celular do tejido lesionado para assumir um papel mais relevante em la señalização celular. Es decir, a través de uma ação parácrina, modular o ambiente de la lesión e as células residentes hacia um fenótipo mais anti-inflamatório e anabólico, sintetizador de matriz extracelular. Então, que essas células estão sendo conhecidas agora como células de señalização medicinal. Este cambio de paradigma de célula madre mesenquimal a célula de señalização medicinal foi proposto por el próprio Dr. Arnold Kaplan, el pioneiro en el estudo de essas células. E os diferentes mecanismos de señalização
realizados por essas células podem ser encontrados nesse famoso pôster de Nature Protocols. Bem, pero como se comunicam as células? Como señalizam? Existem os modelos classicamente descritos. En el caso de la célula madre mesenquimal, como ya se comentó, destaca el efecto parácrino, donde la célula secreta una proteína señalizadora hacia su microambiente tisular, la cual encuentra un receptor en una célula diana, desencadeando una cascada de señalización intracelular y un efecto final determinado en esta célula diana. Pero, además de esos modelos clásicos, tenemos también las vesículas extracelulares, una nueva forma de comunicación celular. Nueva, así porque estamos usando las vesículas más recientemente, pero ya conocíamos ellas principalmente en el campo de la oncobiología. ¿Okay? Entonces, sabemos de la existencia de estas vesículas. Elas, dependiendo de su tamaño y biogénesis, podemos ser los exosomas, las microvesículas y los cuerpos apoptóticos. De estos, los exosomas son los que más han cobrado relevancia. Notemos que los exosomas son en realidad nanovesículas que transportan proteínas, RNA mensajeiro y principalmente microRNAs, que ejercen una función y envían una mensaje a la célula diana. Yo normalmente hago un paralelo. El microRNA, principalmente, el actor principal en esta señalización por parte de los exosomas, sería como la carta. Y el exosoma, el sobre. Pero, ¿qué son los microRNAs? Muy brevemente, ya que no es el foco principal de nuestra clase, los microRNAs son RNAs muy pequeños que al unirse a un RNA complementario, un RNA mensajeiro, provocan su degradación o al menos inhiben su traducción. Entonces, son un mecanismo de inhibir la traducción de RNAs mensajeros. Y fíjense, ya conocemos varios microRNAs involucrados en la condrogénesis y en la patogénesis de la osteoartritis, en varios niveles, en la degradación del cartílago, en la inflamación de la membrana sinovial, en la osteoclastogénesis, en la osteoblastogénesis, y en comparación con una articulación sana, algunos microRNAs presentan su expresión aumentada, como aquí, y otros disminuidas en el contexto de la osteoartritis. Además, ya conocemos el papel de diversos microRNAs en la diferenciación de células mesenquimales. Como ejemplo, el MIR143 inhibe la diferenciación de células mesenquimales en osteoblastos y favorece la diferenciación en condrócitos, o que es muy interesante. De la misma manera, ya sabíamos del papel terapêutico de varios microRNAs presentes en las vesículas extracelulares, como los exosomas de las células mesenquimales, en el contexto de la osteoartritis. Por ejemplo,
aumentando la condrogênese e la síntese de colágeno tipo 2, promovendo la regeneración del cartílago o inibindo su degradación. Y estos efectos no son solo en el cartílago. Destaco aquí los efectos anti-inflamatorios y polarización de macrófagos de M1 hacia M2 en otros tejidos y otras áreas de actuación de la articulación. Otro punto para destacar es la inducción de angiogénesis, donde es interesante como en oso, en músculo. Entonces es muy conocido. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Es obtener células madres de diferentes fuentes, cultivarlas, aislar sus exosomas y evaluar su acción terapéutica en la inflamación sinovial, en la homeostasis del cartílago y la remodelación, el remodelado del hueso subcondral, por ejemplo. Cabe destacar también que estos exosomas tienen mecanismos de acción relacionados con la inmunomodulación y el metabolismo y pueden obtenerse de diferentes tipos de células madres. Hay muchos tipos que podemos investigar y tenemos que entender mejor de cuál fuente es más interesante, como ya dito, dependiendo de la aplicación. También comenzamos a pensar en la posibilidad de modificar estos exosomos, estas vesículas extracelulares. Los exosomos son un tipo de vesícula extracelular. Y podemos modificar de dos diferentes maneras. Podemos modificar las células mesenquimales, por ejemplo, modificando, alterando sus condiciones de cultivo, entonces que ellas van a producir exosomos diferentes también, modificados. O incluso modificar los exosomas, enriqueciéndolos mediante ingeniería genética, por ejemplo, con microRNAs de interés, para obtener exosomas con potencial terapêutico aún mayor. Entonces, hay muchas posibilidades de investigaciones en ese caso. Así, podemos pensar en estas vesículas extracelulares tanto como biomarcadores de la salud de la articulación como agentes terapêuticos. Hay estos dos lados. Incluso pueden inyectarse directamente en la articulación o en combinación con biomaterial, como un hidrogel, como el ácido hialurónico, por ejemplo. Todo esto es muy interesante, pero es importante dejar claro que la ubicación de estos exosomas no es simple. Requiere varios días, varios pasos, múltiples preparaciones en cultivos celulares, etapas de centrifugación y ultracentrifugación y posterior caracterización. Vean, por ejemplo, la secuencia de centrifugaciones y ultracentrifugación necesarias para obtener el producto final de exosomas. En cuanto a la ultracentrifugación, estamos hablando de 22.000 revoluciones por minuto durante horas. Entonces, cuando
entrar em contato, quando mirarem qualquer protocolo pensando que é simples, não é simples, é muito trabalho. E não somente para obter, pero la caracterización posterior también hay mucho que hacer. Por ejemplo, la caracterización puede ser hecha con microscopía electrónica de transmisión, con espectrometría de masa, con inmunomarcación. E a modo de ilustração, vem como é uma ultracentrífuga e seu tamanho. Não é semelhante a uma centrífuga normal. Aqui temos equipo chamado Nanoparticles Tracking Analysis para contar os exosomas, o microscópio eletrônico de transmissão, Transmission Electron Microscopy, para observar sua morfologia. Então, há muito que fazer para caracterizar também este produto. Pero para terminar esta clase, me gustaría traer este artículo reciente de este año de colegas de Chile. Um trabalho totalmente inovador e pioneiro. É o Clinical Grade Extracellular Vesicles Derived from Umbilical Cord Mesenchymal Stromal Cells, Preclinical Development and First in-Human Intra-Articular Validation as Therapeutics for Knee Osteoarthritis. Notem que os investigadores recorrieron todo o caminho. Obtuvieron e realizaram uma extensa caracterização de vesículas extracelulares derivadas de células madres mesenquimales de cordão umbilical humano. Eles escolheram as células madres de cordão umbilical, que particularmente penso de las fuentes de células mesenquimales são muito interessantes. Os pesquisadores também realizaram pruebas funcionais in vitro, ensaios in vivo e estabeleceram a produção a escala clínica. E, finalmente, levaram a cabo o primeiro ensaio em humanos e atualmente têm em marcha o primeiro ensaio clínico. De todos os resultados, me gostaria de destacar esta ampla caracterização das vesículas. Notemos o perfil, isto é interessante, o perfil de proteínas, como de facto pode haver variabilidade entre donantes de células mesenquimales. Temos o donante 1, donante 2, donante 3. E existe esta variabilidade, pero algo comum, isto é algo comum em qualquer ortobiológico, variabilidade entre donantes, pero também como existe um grande conjunto de proteínas compartidas entre todos os donantes, o que é bom por la acción terapêutica. Também destaco o ensaio in vivo, onde os exosomas melhoraram aspectos do hueso subcondral, o que é muito interessante, este efeito em hueso subcondral, devolvendo a níveis similares a los sanos. E incluso hasta certo ponto melhoraram o puntaje histológicos de osteoartritis, mas a nível de cartílago,
o que é uma surpresa. Não é comum conseguir melhorar estes puntajes histológicos, especialmente en la región de la tibia lateral. Entonces, resultados muy positivos. Y, por supuesto, el primer estudio de caso en una mujer de 56 años con estadio Kellgren-Lawrence Stage 2, estadio 2 de osteoartritis, sin histórico de infiltración, artroscopia o cirugía. Notemos la mejora significativas en 6 meses en índices como WOMAC, dolor, función, manteniendo buenos resultados durante un año. Y por supuesto un ensayo clínico está en curso en que habrá 3 grupos de pacientes con diferentes dosis de exosomas. Y el primer outcome será la seguridad, por supuesto. Entonces es un ensayo en curso y veremos brevemente los próximos resultados. Entonces, como conclusiones, podemos ver que los exosomas modulan la fisiología celular principalmente a través de los microRNA. Ya se sabe que varios microRNA desempeñan un papel en la patogénesis de la osteoartritis. Las células mesenquimales son fuentes de exosomas terapêuticas. Eu ainda as chamo de células mesenquimales. Estou acostumado a chamar células medicinales. Então, as células mesenquimales são fuentes de exosomas terapêuticos. Os exosomas se podem modificar ou diseñar para melhorar seu potencial terapêutico, pero a obtenção de exosomas não é sencilla, não é fácil ou simples. E a partir de estas observações, volvemos à diapositiva inicial com a pergunta: ¿Son os exosomas o futuro de los ortobiológicos? Muitas análises e a resposta la dejo a critério de ustedes para discutir. E finalizo uma vez mais agradecendo a oportunidade. Espero que hayan disfrutado de la discusión y los dejo con esta escrita de Hipócrates: las fuerzas naturales dentro de nosotros son verdaderas sanadoras de enfermedades, que es como pienso de los ortobiológicos. Hasta la próxima.